¿Qué desafíos traerá consigo este año? ¿Qué alegrías? ¿Qué tristezas? Hay muchas cosas, o de hecho, todo creo que no sabemos. No podemos saber a ciencia cierta, con plena certeza, de muchas cosas en la vida. Pero como cristianos, hay algo que sí sabemos. El Señor estará con nosotros. El Señor es fiel. Él nos sostendrá, Él nos guiará, Él nos cuidará. De eso sí podemos saber, porque la palabra nos lo promete. Y la historia ha demostrado que lo que Dios promete, cumple. Amén. El pasaje de hoy en el Evangelio de Mateo nos recuerda esta poderosa verdad. Dios protegió a su Hijo. Aún en medio de las intenciones más crueles y asesinas del hombre más poderoso, Él lo protegió. Él lo protegió en medio de una tragedia. Él hizo que brille la luz más radiante de esperanza. Y eso es lo que Mateo nos dice. De hecho, Mateo en este pasaje que nos fue leído, dice 3 veces que la huida, la escapada de la familia de Jesús a Egipto y su posterior retorno, todo fue en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. 3 veces dice, esto fue en cumplimiento de las profecías. Eso nos está mostrando que si bien para la familia, estos fueron momentos de susto, momentos impredecibles, que no lo habían planificado. En la mente y en los planos del Señor, todo estaba ya anunciado, siglos atrás, por las profecías. Entonces José y María podían confiar en que Dios tenía todo bajo control. ¡Qué tremendo mensaje para empezar el 2024! Pueden pasar muchas cosas. No sabemos muchas cosas. Pero Dios tiene el control. Amén. Amén. Oremos. Padre de misericordia, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor de tal manera que recibamos con fe el mensaje de tu palabra. Amén. Vamos rápidamente a las diferentes secciones del pasaje, versos 13 al 15. Y antes de ir a la historia, recordemos un poquito de lo que ha pasado hasta ahora en Mateo. La historia gira en torno a la Navidad. Seguimos en la Navidad en Mateo. Jesús ha nacido en un pesebre en Belén. Los días pasaron. Probablemente pasaron varios días. Algunos incluso piensan que hasta un par de años. El punto es que pasa el tiempo y vienen unos sabios. Unos sabios de muy lejos, guiados por una estrella, y vienen a verlo, al rey que ha nacido. Y una vez que lo ven, lo adoran, le presentan sus regalos, pero luego, advertidos por un sueño de que no regresen donde estaba Herodes, estos sabios se van por otro camino. El pasaje de hoy continúa esta historia. Prácticamente dice que al mismo tiempo en que los sabios estaban yendo, un ángel volvió a hablar con José en sueños y le ordenó que lleve a toda su familia a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Así que en la noche José tomó a su esposa, a su hijo y viajaron. La frontera egipcia está a unos 130 kilómetros de distancia de Belén. Así que no fue un trayecto fácil ni corto. Es una familia que está escapando con un bebé en brazos. El niño no ha crecido lo suficiente como para aprender a hablar y ya tiene enemigos que quieren matarlo. Es increíble. José, su padre adoptivo, fue un esposo obediente y fiel. La Biblia lo presenta una vez más así como fiel y obediente. Rápidamente lleva a su familia a Egipto y se quedan allí hasta el día que Herodes murió. Por la historia sabemos que eso pasó en marzo o abril del año 4 después de Cristo. Y cuando Herodes murió, regresaron de Egipto. Y Mateo dice que esto ocurrió
para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿De qué profeta está hablando Mateo? Él está hablando del profeta Oseas, y esto es lo que Oseas dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas originalmente estaba hablando de Israel, el pueblo de Israel. Oseas llama hijo de Dios al pueblo. Recordemos, Oseas está diciendo de cuando Dios, está hablando de cuando Dios rescató al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que Oseas estaba apuntando. De eso estaba hablando el profeta, de cuando Dios rescató al pueblo de la esclavitud en Egipto. Recordemos qué pasó. Dios envió a Moisés, él envió 10 plagas sobre Egipto, y esas plagas azotaron la tierra, y la plaga final fue la más terrible de todas, ¿no es cierto? La plaga de la muerte. Todos debieron morir, pero Dios protegió a su pueblo. Él les dio una forma de librarse de la muerte. Los israelitas debieron sacrificar, ¿qué? ¿Recuerdan la historia del Antiguo Testamento? Un cordero, muy bien. Y con la sangre del cordero debieron pintar los bordes, los dinteles de las puertas de sus casas. Y esa marca, esa señal de sangre, era la señal para que el ángel que viera esa señal pasara de largo, perdonando la vida de los primogénitos que vivían en esa casa. Ese cordero se convirtió en un sustituto que moría en lugar de sus primogénitos. Y su sangre era la señal de que Dios no debía tocar esa familia. Esa fue la primera Pascua. Ese es el rescate que tiene Mateo en mente. El verdadero rescate no fue una salida física de un país donde eran esclavos. El verdadero rescate fue que Dios los salvó de morir. Entonces, cuando Mateo dice que cuando José, María y Jesús volvieron de Egipto, y Mateo dice que ese es el verdadero cumplimiento de la profecía de Oseas, está diciendo que con Jesús comienza un nuevo éxodo. Que con Jesús Dios está por salvar a su pueblo, ahora de una manera mucho más poderosa. Un rescate. No de la esclavitud a un faraón, sino Mateo ya nos ha dicho que este niño viene a rescatar, a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo está pensando en una esclavitud mucho más poderosa y mucho más dañina que la esclavitud de sus antepasados bajo Faraón. Él está pensando en la esclavitud al amo más tirano, más malvado que tenemos, el pecado, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, que nos hace enemigos de Dios. Y Mateo está diciendo, cuando José, María y Jesús volvieron de Egipto, Dios está cumpliendo esa promesa. Él va a rescatar a su pueblo de sus pecados. Es maravilloso. Ahora en los versos 16 y 18 nos presentan un acto atroz. Porque mientras Dios preservó la vida de Jesús, haciendo que ellos salgan a Egipto, Herodes quedó frustrado. Se dio cuenta que los sabios lo engañaron. Porque el trato que él tenía con los sabios era que ellos le iban a decir dónde estaba el bebé. Supuestamente porque Herodes también quería adorarlo. Pero como los sabios se fueron, ¿te imaginas el enojo de Herodes? Este era un hombre que sobre todas las cosas, lo que más quiso en toda su vida fue conservar el trono, conservar la corona. Su trono era lo más importante que tenía en su vida. No tengo tiempo de hablar mucho de Herodes porque no es el tema, pero si tú buscas en el internet o averiguas un poco más de este hombre, es increíble cuán desesperado él estaba por el poder. Mató a su propia familia. A cualquiera que era una amenaza, lo mataba. Era un hombre tremendo. Por lo tanto, ordenar la matanza de niños menores de 2 años no fue uno de sus actos más atroces. Pero sí es uno de los actos más despreciables a los ojos
de la palabra de Dios y en la Biblia. Herodes mandó a matar a todos los varones menores de 2 años. Ahora, teniendo en cuenta el tamaño de Belén en el primer siglo, se ha calculado que en esa época habrían entre 10 a 30 niños varones en esa edad. O sea, esta matanza no es como el Hollywood, el cine nos ha mostrado. Herodes mató entre 10 a 30 niños. No fue una gran matanza, pero sigue siendo un crimen horrendo, una injusticia atroz y una pérdida desgarradora para toda la aldea. Se calcula que Belén era una ciudad pequeñita, no tenía más de 1000 habitantes. Pero igual esta matanza sigue siendo un acto inimaginable. Eso nos muestra la clase de hombre que fue Herodes, sanguinario, despreciable, sin escrúpulos, asesino. Y es en este contexto que Mateo dice que este acto atroz de matar a los bebés también es el cumplimiento de otra profecía, esta vez del profeta Jeremías. Jeremías escribió esto que está al frente en su libro, capítulo 31, verso 15. ¿De qué está hablando Jeremías? Esta profecía originalmente está hablando del exilio a Babilonia. Se cumplió cuando los babilonios, muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, arrasaron las casas, arrasaron los pueblos, las ciudades de Israel, derribaron los muros de Jerusalén y destruyeron todo a su paso, provocando gran matanza. Pero después, ¿qué hicieron los babilonios? Capturaron a toda la población y se llevaron a todos los sobrevivientes a la ciudad de Ramá. Por eso es que Jeremías menciona Ramá. Era una ciudad que estaba al norte de Jerusalén. Y allá agruparon a todos los sobrevivientes y los dividieron. Dividieron a los más jóvenes de los más viejos. Dividieron a los niños, separaron a los niños en un grupo, en caravanas. Pusieron a los jóvenes en otro grupo en caravanas y a los más viejos en otro grupo. Y se llevaron a los niños y a los jóvenes a Babilonia. Y los dispersaron en diferentes lugares. Y los más viejos, o sea, sus padres, sus abuelos, se quedaron en las ruinas de Jerusalén. Entonces Ramá vivió un tiempo de dolor inimaginable. En Ramá las familias fueron divididas. Lloraron. Por eso Jeremías usa la figura de Raquel. Raquel era la madre del patriarca Jacob. Era la madre de los israelitas. Entonces, Jeremías utiliza la figura de Raquel como representante de todas las madres. Y dice, Raquel lloró. Está diciendo que todas las madres de Israel lloraron cuando los babilonios se llevaron a sus hijos, a sus nietos. Porque en ese momento, para todas estas mujeres, fue dar por muertos a sus hijos. Nunca más los volvieron a ver. Lloraron la muerte de sus hijos. Separados de ellas. En Ramá, las madres lloraron. Raquel lloró. Y Mateo tiene esa escena en mente cuando dice que las madres de Belén lloraron por sus hijos que Herodes mandó matar. ¿Te das cuenta? Mateo está comparando estas dos grandes tragedias. Pero hay más. Porque cuando Mateo dice que se cumplió la profecía de Jeremías, él está apuntando a toda la profecía, no solamente al llanto de las madres. Porque el profeta Jeremías no solamente habló del llanto, el profeta Jeremías habló de la esperanza. Mira lo que dijo Jeremías después de hablar del llanto. Así ha dicho el Señor, reprime tu llanto y tus sollozos. Seca las lágrimas de tus ojos, porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Tus descendientes tienen, ¿qué? ¿Qué tienen tus descendientes? ¿Se alcanza a leer o no? Ah, no está.
Ahora sí, tus descendientes tienen ¿qué? Esperanza. Tus hijos volverán a su propia tierra. Entonces Jeremías a las madres, a las familias que estaban llorando, les dijo, no desesperes, Dios no les ha olvidado. Él los va a reunir de vuelta. Entonces cuando Mateo dice que se cumplió esta profecía, está diciendo a las mujeres de Belén, a las familias de Belén, Mateo les está diciendo, sí, el dolor es real. Lo que están viviendo es algo tan atroz como lo vivieron nuestros antepasados. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Y Mateo les está diciendo, la esperanza para ustedes está en esta pequeña familia, en este bebé. Jesús ha venido. Él es el final de la separación, el alejamiento y el sufrimiento. En Jesús ustedes se reunirán con sus bebés. Hay esperanza. Y luego en los versos 19 al 23, Mateo relata cómo el Señor trajo de vuelta a su hijo del exilio. ¿Qué pasó con Herodes? Al poco tiempo, y esto es muy interesante, al poco tiempo que él ordenó la matanza de los bebés de Belén, sabemos por los datos históricos que Herodes contrajo una enfermedad muy dolorosa. Él ya estaba viejo. Y él eligió la maldad hasta el final. De hecho, él estaba tan enfermo cuando ordenó la matanza de los bebés. Ese mismo tiempo él ordenó que cuando él muriera, debían ejecutar y asesinar a todos los judíos más importantes de Jerusalén. ¿Por qué? Él dijo, si no lloran por mi muerte, al menos llorarán en mi muerte. Porque él sabía que nadie iba a llorar cuando él se muriera. Pero dijo, por lo menos llorarán por la muerte de los judíos. Pero esa orden fue revocada. Él murió y su hermana Salomé revocó su orden. Herodes murió el año 4 después de Cristo, a los 69 años, en su palacio de Jericó. Según el historiador Josefo, tuvo una muerte lenta y dolorosa. Y de hecho Josefo es bien detallista con cuánto y cómo sufrió Herodes. Y creo que es importante mencionar que cuando él murió, su reino se dividió en 3 de sus hijos. Y esto es importante entender porque sus 3 hijos también se llamaron Herodes. Ahí están, al frente, se los presento. Arquelao, Antipas y Filipo. Los 3 son Herodes. Filipo gobernó los territorios de Iturea y Traconítida. Arquelao. Bueno, ¿eso por qué les estoy diciendo? Es importante, por lo siguiente. Arquelao tenía 19 años cuando murió su padre y él gobernó sobre Judea y sobre Samaria. Arquelao fue igual o incluso peor que su padre. Por eso, en nuestra historia, leemos que cuando José supo que Herodes había muerto y que Arquelao gobernaba esa región, no quiso volver, porque sabían que era famoso. Este tipo fue tan cruel, de hecho fue peor que su padre, que hasta el mismo César Augusto lo depuso y lo desterró en el año 6 después de Cristo. Hasta César le tenía miedo a Arquelao y lo desterró. Y a partir de entonces los romanos decidieron que todo ese territorio que está en verde, que es Judea, fuera gobernado por prefectos, soldados romanos. Por eso es que cuando más tarde arrestan a Jesús, él no es juzgado por Arquelao, sino que es juzgado por uno de estos prefectos romanos, llamado Poncio Pilato. Porque Arquelao ya estaba desterrado. Pero volviendo a nuestro periodo, Herodes Antipas, el otro hijo, tenía 17 años cuando murió su padre. Él llegó a gobernar sobre Galilea y Perea, que es al norte. Este Herodes Antipas es el Herodes que más menciones tiene en el Nuevo Testamento. No hay que confundirlo con su padre. Este Herodes Antipas fue famoso porque él es el que mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Y este es el Herodes que interpeló a Jesús antes de su crucifixión.
Entonces, ¿se dan cuenta? Hay varios Herodes. Pero volviendo a nuestra historia, ¿qué dice Mateo de todo esto? Nada. Nada. Mientras Josefo y los historiadores relatan todo el drama familiar de Herodes y relatan su muerte y cuánto sufrió, Mateo simplemente dice, Herodes murió. Verso 19. Nada más. Mateo se concentra exclusivamente en la vida de Jesús, no en Herodes. ¿Por qué? Porque Mateo sabe que Dios es soberano. Herodes, con toda su maldad, con toda su grandeza, por eso fue apodado el Grande, con todos sus horribles actos, no es digno de mayor mención en el Evangelio. Es una mota de polvo en la historia. Para Mateo, el gran protagonista es Jesús. Dios protegió a su hijo a pesar de Herodes, a pesar de todos los Herodes, a pesar de toda la maldad. Y eso es lo que Mateo dice. El ángel visitó a José en otro sueño y le advirtió que regresara a Jerusalén. Es muy probable que la familia vivió en Egipto, en una comunidad judía, por lo menos un año. Y José decidió evitar volver a Belén, porque Arquelao, él estaba gobernando ahí, que era peor que su padre. Así que se fue a la región del norte, a vivir en Nazaret. Y aquí Mateo dice algo muy interesante. Dice que el hecho de que fueran a vivir a Nazaret fue también un cumplimiento de una profecía, o de lo que anunciaron los profetas. Dice Mateo, no una profecía, sino de lo que anunciaron los profetas, en plural. Mateo dice que los profetas anunciaron que debía ser llamado Nazareno. Y aquí me van a preguntar, ¿dónde está esa profecía? No tengo ninguna cita que mostrarles, porque Mateo no nos dice dónde está esa cita, y de hecho, estudiando el Antiguo Testamento, ningún profeta dijo, será llamado Nazareno. Entonces, ¿por qué Mateo dice que es el cumplimiento de las profecías? Algunos han intentado explicar esto a partir de la palabra Nazaret, Nazareno, que proviene de una palabra hebrea que quiere decir vástago, y lo relacionan con una profecía del Antiguo Testamento que dice que una vara saldrá del tronco de Yesé, un vástago, un néser, un nazareno, retoñará de sus raíces. Entonces, para algunos, el cumplimiento de la profecía es que Jesús es este vástago, ya se ha llamado nazareno, se le está llamando vástago. Y sí, Mateo ha demostrado desde el principio que Jesús es descendiente de David. Pero hay otra forma de entender lo que está diciendo Mateo. ¿Por qué Nazareno, el que lo llame Nazareno, es el cumplimiento de las profecías? Yo me inclino más a esta interpretación. Cuando estudiamos los evangelios y los registros históricos, aprendemos una cosa de Nazaret y de los nazarenos muy interesante. Nazaret era uno de los pueblos más despreciados de la sociedad y la cultura judía. Nazaret estaba en el fondo de la escala social y económica. No sé si hay un equivalente en nuestros días, no me atrevo a decir un equivalente para no ofender a nadie, pero piensa en el barrio más lamentable, por decir algo, el más pobre, de donde nada bueno procede de ese barrio. Eso era Nazaret. Eso era Nazaret. Era pequeño, era pobre, no daba ningún aporte social, ningún aporte para la economía, ningún aporte para la educación, ningún aporte para la cultura, para la filosofía, ni para la ciencia judía. Era un pueblucho pequeño y miserable. Por ejemplo, eso lo vemos en la Biblia, cuando Natanael, que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, cuando Natanael escucha que Jesús era de Nazaret, ¿qué dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Los nazarenos eran despreciados y ridiculizados. De hecho, hasta tenían un acento. Y cuando escuchaban que hablaban con acento nazareno, este es un rasca, este es lo peor. Y yo creo que ahí es donde Mateo está apuntando. Porque sí, muchos profetas del Antiguo Testamento no dijeron, será llamado nazareno, pero sí, muchos profetas del Antiguo Testamento dijeron, será despreciado, será humillado, será avergonzado. Salmo 22, Salmo 69, el profeta Isaías, el profeta Daniel, todos ellos anunciaron que el siervo de Dios
sería despreciado y maltratado. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que eso se cumplió. Cada vez que la gente se refería a Jesús como el de Nazaret o el nazareno, lo estaba haciendo en un tono despectivo. Cuando tú lees en tu Biblia que alguien llama a Jesús el nazareno o el de Nazaret, no está siendo amable, no está siendo generoso, no está siendo bueno, se está haciendo la burla. Y creo que Mateo está apuntando a ese cumplimiento de estas profecías, de que este niño iba a ser llamado nazareno, iba a ser despreciado. Y ¿sabes qué es interesante? Que esas burlas más tarde iban a ser dirigidas también a sus seguidores. En el libro de Hechos leemos que los discípulos fueron ridiculizados cuando se los llamó, estos son de la secta de los nazarenos. De hecho, los discípulos de Jesús no fueron llamados cristianos. Lo primero que fueron llamados fueron los nazarenos. ¿No puse ese verso? Bueno, está en Hechos 24:5. Si quieres verlo. Ahí donde se les llama la secta de los nazarenos. Pero para los discípulos de Jesús, ser llamados la secta de los nazarenos fue un elogio, fue un privilegio. Y más tarde, cuando fueron llamados cristianos, también fue un privilegio, fue un honor. Y de hecho, los discípulos comenzaron a utilizar la expresión Jesús de Nazaret para hablar de Jesús con fe. Ya no como burla, sino como el Mesías. Mateo nos está diciendo que el Hijo de Dios no vino en gloria humana, vino en humildad. Él fue un nazareno, fue un paria, un menospreciado, ridiculizado. Pero ¿sabes qué? Estas son buenas noticias para nosotros. Por lo siguiente, porque Él vino a salvar a aquellos que se burlaron. Él vino a salvar a aquellos que lo despreciaron. Él no es como los reyes y gobernantes del mundo, que favorecen ¿a quiénes? A sus amigos. Que favorecen ¿a quiénes? A aquellos que los llenan de elogios, que los adulan. Para ellos van los puestos importantes. ¿No es cierto? Jesús, siendo el Rey de Reyes, viene a favorecer a los que se burlaron de Él. Él vino a rescatar a pecadores. Y ahí estoy yo. Ahí estás tú. ¿Sabes? En nuestras historias tenemos siempre a los buenos y a los malos, ¿no es cierto? Y nos encanta identificarnos con los buenos. En las historias bíblicas también están este tipo de personajes, los buenos y los malos. Tenemos un David y hoy un Goliat, ¿no es cierto? Está Caín y Abel. Está Faraón y Moisés. Está Sansón y Dalila. En nuestro pasaje tenemos a Herodes. De este lado. Herodes. Los malos están de este lado. Herodes. Y los sabios. José, María. Y cuando leemos estas historias, nos gusta pensar a nosotros, yo soy de este lado. De los buenos. Y decimos, qué malo que era Herodes. Era un desgraciado. Pero cuando leemos un poco más nuestra Biblia, nos damos cuenta que todos los buenos están ahí en la Biblia para apuntar a uno solo. Hay uno solo que es bueno. Todos los demás, incluido yo, incluido tú, estamos de este lado. Si somos honestos, si examinamos nuestros corazones, deberíamos identificarnos más con Herodes. Porque nosotros queremos ser reyes y señores de nuestro pequeño reino. Porque día a día todavía hay algo en mí que busca y se aferra con todas sus fuerzas a mi trono, a mi corona. Yo quiero ser el rey. Y Jesús viene a invadir mi reino, mi vida, mis planes. Viene a entrometerse con mis planes, mis deseos, mis proyectos, mis anhelos. Y honestamente, a mi carne no le gusta eso. No le gusta este rey que viene
en humildad, que quiere que yo sea humilde como Él. No me gusta este rey que viene en amor, que quiere que yo sea amoroso como Él, que viene a perdonar y quiere que yo perdone como Él, que viene a servir a Dios y quiere que yo sirva como Él. No me gusta. La realidad es que en nuestros corazones nosotros la rechazamos. Hay una lucha en nuestro interior de todos nosotros. Una lucha de lo que Pablo llama el viejo hombre versus el nuevo hombre. El pecado está presente en nosotros. El Herodes en nosotros quiere rechazar a Jesús. Quiere aferrarse al trono y está dispuesto a hacer lo que sea. Vean, cuando leemos la atrocidad que cometió Herodes, nos escandalizamos, ¿no es cierto? Matanza de los niños menores de 2 años. La Biblia nos está mostrando lo que es capaz de hacer nuestro corazón. No nos está mostrando lo que es capaz de hacer un tirano malvado que vivió lejos. Lo que nos está poniendo la Biblia ahí es un espejo a nuestras almas. Todos somos capaces de ser Herodes. Pero la buena noticia es que Jesús vino a rescatarnos de nuestro Herodes. La buena noticia es que Él vino a rescatar precisamente a hombres y mujeres que son así de malos. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a buscar al que no tenía esperanza. La buena noticia es que hay consuelo, hay esperanza, hay posibilidad de cambio en Jesús. Y quiero terminar con esto. Hermano, hermana, en este nuevo año, que nuestra meta no sea algo tan pequeño, tan miserable como tener, no sé, mejores ingresos económicos, una mejor vida. Son cosas buenas, una buena familia, mejores hijos, mejores... Está bien, pero son pequeñas metas. Por eso digo que son miserables, porque hay una meta mucho más grande, hay una meta mucho más gloriosa, que ojalá sea la meta de todos nosotros, que es ser más como Jesús. Esa es la meta suprema para todos nosotros. Ser como Él. Encontrarnos con Él. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Que este año nuestra meta más grande sea ser como nuestro Señor. Jesús el Nazareno. Que nosotros también seamos conocidos como los del Nazareno. Los del Nazareno, cristianos que siguen a Jesús. Amén. Amén. Oremos.